Hola, ¿qué tal, jóvenes? En esta oportunidad vamos a continuar con el capítulo de evolución. Desarrollaremos el tema del origen de la vida. ¿Cómo se originaron los seres vivos? ¿Los elementos que encontramos en la naturaleza guardarán relación con el origen de la vida? Las primeras civilizaciones que dieron respuesta a estas interrogantes fue la cultura griega. Los filósofos griegos mencionan una de las teorías de mayor relevancia en la época y que perduraría cerca de 2000 años. Estamos hablando de la teoría espontánea. La teoría espontánea plantea que los seres vivos se originaron a partir de la materia inerte. La combinación de los diferentes elementos de la materia inerte, la combinación al azar de los diferentes elementos de la materia inerte, originaría los seres vivos. La teoría espontánea presenta dos variantes: los idealistas y los materialistas. Los materialistas mencionan que existen 4 elementos en abundancia en la naturaleza que al combinarse generan seres vivos: el agua, la tierra, el aire y el fuego se combinan para generar seres vivos. El suelo, cuando está en contacto con el agua, permite la germinación de las plantas, permite la aparición de los escarabajos, permite la aparición de una diversidad de insectos. El contacto de este tipo de materias, de elementos, generaba vida. Los que desarrollaron esta teoría materialista fue Demócrito, Tales de Mileto, Anaximandro y Xenófanes. La otra variante es la teoría espontánea idealista, que incorpora un adicional a la combinación de estos elementos. Es decir, que no solamente se necesita de la materia inerte, sino que hay una fuerza sobrenatural que ejerce sobre esta combinación. Esa fuerza sobrenatural se denomina entelequia. Los que fundamentan esta teoría es Aristóteles y Platón. La teoría espontánea sería una de las teorías que permitiría explicar la aparición o el origen de los seres vivos. Ya en la Edad Media se mencionaba que existía, o se había desarrollado, mejor dicho, recetas de vida. Y ahí tenemos justamente a Van Helmont. Él argumentaba que si ustedes agarran un frasco, ¿no?, e incorporan ropa sucia, porque se mencionaba que la ropa sucia tenía sudor, y se mencionaba también, se argumentaba que de nuestro sudor era el germen de vida, nuestro sudor generaba vida, y ahí justamente se mencionaba la aparición de pulgas, garrapatas y piojos. Por eso, justamente, Van Helmont desarrolla eso, ¿no? Agarra ropa sucia, lo incorpora en un frasco y lo combina con materia orgánica, utilizando trigo, ¿no? Agarra el frasquito e incorpora ropa sucia con trigo. Él menciona que si ustedes dejan por varias semanas esos dos elementos, al cabo de 21 días van a aparecer ratones. Ratones fértiles y normales. Esta receta de vida era una forma de explicar a estos tipos de seres vivos. Bueno, la razón, la experimentación no era válido en este momento, sino era poder explicar el origen de la vida de una forma sencilla y sin discusiones.
También se mencionaba que si ustedes agarran y entierran a un becerro en una posición normal, lo entierran dejando los cuernos en la parte superior del suelo, al cabo de unos días, al romper los cuernos, iban a aparecer abejas. Se mencionaba que el ganado vacuno generaba abejas y los caballos generaban avispas al descomponerse. Pero uno de los experimentos que contradecía a la teoría espontánea es la que había desarrollado Francisco Rey. Se mencionaba justamente que la materia orgánica engendraba vida, ¿no? Como lo estaba mencionando, como lo estaba explicando, ¿no? Pero Francisco Rey desarrolló un experimento para poder comprobar cómo en la materia orgánica no se genera vida en contacto con el aire, ¿no? Él que desarrolla, agarra dos frascos, ¿no? En los dos frascos se incorpora carne, ¿no? En los dos frascos se incorpora carne. Un frasco lo queda descubierto y el otro frasco incorpora un tapón. En el frasco que está descubierto, las moscas ingresan y están en contacto con la materia orgánica. En el frasco que está aislado o que tiene tapón, las moscas no llegan a estar en contacto con la carne, sino se quedan en la parte del tapón. Al cabo de unos días, en el frasco donde se encuentra la carne a la intemperie, se observa la aparición de larvas. En el frasco que se encuentra aislado, la carne permanece incólume de forma intacta, justamente sin la aparición de larvas. Pero en la parte del tapón se puede observar la aparición de estas larvas. En conclusión, Francisco Rey argumenta que la aparición de larvas no se debe a que la materia orgánica esté en contacto con el ambiente o que el ambiente genera vida con la mezcla con la materia orgánica, sino que estos seres vivos o estas larvas aparecieron fueron originadas por otros seres vivos. Que la vida es la única que puede formar a otros seres vivos. La vida origina a la vida. De esta manera se comprueba y se desecha justamente el argumento que se tenía que la materia orgánica se genera. Pero otra explicación que se mencionaba también, la aparición de microorganismos en soluciones líquidas, ¿no? Era la que había desarrollado Needham. Needham desarrolla un experimento comprobando justamente que los microorganismos también se generan por contacto con el aire, contacto con el ambiente. Él agarra un frasco, ¿no? E incorpora caldo de carne, donde hay materia orgánica, lo calienta, ¿no? No es este experimento, ¿no? Sino otro, ¿no? Agarra un frasco, lo calienta, pone un tapón, lo deja al cabo de unos días, este caldo de carne se empieza a enturbiar, lo observa en el microscopio y él comprueba que en ese caldo de carne hay microorganismos. A pesar que estaba aislado, a pesar que no está en contacto con el ambiente, él explica que los seres vivos se originan justamente por contacto con el aire, ¿no? Tratando de comprobar la teoría espontánea. El mismo experimento desarrolla Spallanzani, ¿no? Que no lo dibujaba acá, el de Needham no lo dibujaba, ¿no? Pero Spallanzani desarrolla el mismo experimento que había desarrollado Needham. Él hace lo mismo, ¿no? Agarra primero su frasco, ¿no? Incorpora caldo de carne, pone el tapón, lo calienta y lo deja enfriar para después sacar una muestra y verlo en el microscopio. Hace lo mismo que Needham, pero es mucho más meticuloso en los procesos de desinfección. Él agarra y calienta, pero antes de empezar a calentar, pone el tapón y
se fija de que el tapón esté bien sellado. Cuando saca la muestra cada unos días, esta muestra lo saca, lo observa al microscopio, observa que no hay microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué en la muestra de Needham sí había microorganismos y en esta muestra de aquí, en este experimento, no aparecen microorganismos? Entonces, es lo que menciona, o el que intenta explicar, de que el experimento que había desarrollado Needham estaba desarrollado de forma incorrecta. No, la muestra no estaba esterilizada. Probablemente el tapón no se puso a tiempo. O probablemente el tapón estaba flojo, ¿no? Y es lo que ha permitido que los microorganismos estén en contacto justamente con el material orgánico o hayan ingresado al lugar, a pesar que está desinfectado. Entonces, de esta manera también se comprueba o se intenta comprobar de que la aparición de microorganismos o seres vivos en general, no son de forma casual, no son de forma espontánea, sino se aparecen porque en el ambiente hay microorganismos o seres vivos que están en contacto con la materia orgánica y de esa manera les permite reproducirse, ¿no? Como lo observamos en las moscas, que se han reproducido formando larvas, como lo observamos en este caldo de carne, que había bastante alimento, lo que permitió que los microorganismos proliferen y se reproduzcan de tal manera que aparecen esos microorganismos en el caldo de carne que estaba infectada, ¿no? Que estaba en contacto, ¿no? En cambio, si no está en contacto, obviamente no van a aparecer ningún tipo de microorganismos. Pero el experimento más relevante, el más revolucionario y el más meticuloso es la que ha desarrollado Louis Pasteur. Esta nueva teoría, denominada la teoría de la biogénesis, intenta explicar de que la teoría espontánea o que el origen de la vida de forma casual es incorrecta. ¿Qué desarrolla Louis Pasteur? Él agarra un matraz o dos matraces, ¿no? Él agarra un matraz de cuello recto, ¿no? E incorpora caldo de carne. Este matraz de cuello recto lo calienta para poder generar un encurvamiento del cuello, ¿no? Como lo podemos observar aquí, ¿no? Al calentarlo empieza a elongar el cuello y a formar una curvatura, ¿no? Como lo estamos observando en la imagen. Posteriormente, este frasco que tiene caldo de carne con un matraz de cuello de cisne ahora, ya no tiene cuello recto, sino tiene un cuello de cisne, lo calienta por cabo de unos minutos, ¿no? Lo calienta y le va a servir, ¿no? Para que empiece a formar vapor y este vapor va a recorrer todo el cuello de cisne, ¿no? Y este vapor se va a solidificar, ¿no? O precipitar en este cuello, en esta curvatura, como lo estamos observando en la imagen, ¿no? Posteriormente lo deja enfriar, ¿no? Y lo deja por varias horas, ¿no? Lo deja ahí. Y él observa que no aparecen microorganismos, ¿no? No se empieza a enturbiar. Entonces, Louis Pasteur saca un poco de muestra, ¿no? Para poder comprobar justamente si no hay microorganismos en este lugar, comprobando justamente la ausencia de microorganismos. Pero cuando él rompe este cuello, ¿no? Ahora este matraz está en contacto con el ambiente y se puede comprobar que aparecen los microorganismos cuando la muestra se empieza a enturbiar, ¿no? Entonces, la presencia de microorganismos es producto de que en el ambiente hay estos microorganismos que están en contacto con la materia orgánica y al lograrse reproducir van a enturbiar este caldo de carne, ¿no? Esa es la hipótesis que había planteado Louis Pasteur en su teoría de la biogénesis. Pero Louis Pasteur, ¿cómo explica el origen de la vida? Porque él solamente contradice, ¿no? Contradice la teoría espontánea. Bueno, él argumenta justamente que la vida es originada de una forma
¿no? Idealista, por una fuerza sobrenatural, ¿no? Planteada por Aristóteles. Pero hasta aquí existía justamente la polémica de saber cómo es el origen de la vida. Se desarrollarían otro tipo de postulados, de teorías, que intentan explicar el origen de la vida. Y de ahí vamos a hablar justamente de la teoría cosmogónica. La teoría cosmogónica planteada por Leibniz, ¿no? Leibniz y Richter mencionan justamente que la vida se origina a partir de seres extraterrestres, organismos que provienen de otros planetas. El polvo cósmico, ¿no? El polvo cósmico presenta gérmenes de vida que llegan a la Tierra en forma de meteoritos. Y estos justamente van a proliferar en la Tierra debido a que encuentran las condiciones especiales para poder reproducirse, para poder sobrevivir. Entonces el polvo cósmico, los meteoritos, son el mecanismo mediante el cual los seres vivos han estado en contacto con estos seres extraterrestres, han estado en contacto con la Tierra y han proliferado, y de esa manera se han originado los seres vivos en la Tierra. Otras teorías es la teoría de la panspermia, ¿no? La teoría de la panspermia fue postulada por Arrhenius y menciona lo siguiente. Él menciona que hay planetas, ¿no? Hay lugares que tienen vida, ¿no? Que la vida siempre ha existido. La vida siempre ha tenido continuidad. Y que estos seres vivos que están en estos planetas han proliferado, se han diseminado por irradiación, ¿no? Por irradiación. Y llegaron de esa manera a la Tierra. La irradiación de estos seres vivos, de estas bacterias, ¿no? Extraterrestres, llegaron a la Tierra y proliferaron en este lugar. Es justamente la teoría espontánea, la teoría de la panspermia desarrollada por Arrhenius. Pero, ¿cómo se encontraría la solución final, o la respuesta final al origen de la vida? Una de las teorías, uno de los postulados, mejor dicho, que argumentaba que la materia está en constante evolución, ¿no? Que la materia se ha desarrollado una complejidad a lo largo de miles de años, ¿no? Siempre va en busca de la perfección. Es justamente el postulado desarrollado por Oparin. Oparin menciona que la materia está en constante evolución. Y justamente producto de esta evolución es que se origina la vida. Él argumenta que hace muchos años, cuando la Tierra estaba enfriándose, ¿no? La atmósfera era inestable. Existían 4 elementos fundamentales en la atmósfera, producidas por las erupciones volcánicas. Estamos hablando del metano, el hidrógeno y el amoníaco. Estas moléculas, al interaccionar por las descargas eléctricas que existían justamente en esa atmósfera reductora o inestable, generarían un caldo orgánico en los mares de esa tierra primitiva. Este cultivo orgánico generaría vida justamente en ese mar. Generaría primero materia orgánica y posteriormente generaría vida. El postulado de Oparin también guarda relación con el postulado de Haldane, ¿no? Por eso ahí Haldane llega a la misma conclusión, ¿no? Que Oparin, que existía una atmósfera primitiva que tenía elementos que estaban en interacción, y de esas moléculas inorgánicas se generarían moléculas orgánicas y posteriormente se generaría la vida. El mismo postulado que había desarrollado, o de forma similar, ¿no? Que había desarrollado Oparin, es lo que argumentaba también Haldane. Pero
el científico que logró desarrollar un primer experimento que permitía comprobar el postulado de Oparin y Haldane fue justamente Miller. Miller y Urey, ¿no?, desarrollaron un experimento de una atmósfera primitiva artificial. Hicieron un boceto, ¿no?, hicieron una muestra de una atmósfera primitiva a través de tubos de ensayo, ¿no?, acoplamientos de tubos de ensayos, como lo estamos observando justamente en la pizarra. Este acoplamiento de tubos de ensayos, ¿no?, permitiría explicar cómo esta materia atmosférica desarrollaría vida, ¿no? Vamos a observarlo justamente en estos momentos. Aquí tenemos por este lado, por ejemplo, la parte superior, tenemos aquí a los 3 elementos, ¿no?, que se encontraban en esa atmósfera primitiva. La atmósfera primitiva, como era inestable, habían descargas eléctricas. Por lo tanto, se ha incorporado aquí 2 electrodos que irradian electricidad o descargas eléctricas, ¿no? Estas descargas eléctricas permitirían la interacción de estos 3 elementos, del metano, del amoníaco y del hidrógeno. Pero se requiere de un elemento adicional, ¿no?, que es el cuarto elemento, para que se pueda justamente completar esta combinación. Por eso en la parte inferior, en la parte derecha inferior, aquí hay un recipiente donde tenemos agua. Esta agua se empieza a calentar y el agua empieza a evaporarse y circula por la parte de aquí, ¿no?, por la parte derecha superior, ¿no?, yendo hacia el lugar donde se encuentra este espacio con los 3 elementos que hemos mencionado, ¿no? Entonces, a este lugar llega el agua en forma de vapor y se le adiciona al metano con el amoníaco y el hidrógeno. La mezcla o combinación de estos 4 elementos primitivos, ¿no?, estos son moléculas orgánicas, ¿no?, estas moléculas inorgánicas se van a combinar por las descargas eléctricas y van a precipitarse. La combinación de estas moléculas van a permitir la precipitación de estas sustancias hacia la parte inferior de este tubo de ensayo, ¿no? Y en este lugar se va a empezar a formar una solución, ¿no?, que empieza a oscurecerse, ¿no?, una solución que al cabo de unas horas se empieza a enturbiar. Pero ¿qué es esta solución? ¿Qué está apareciendo en este lugar? Al cabo de unos días se puede comprobar que en esta solución se había generado materia orgánica. Se había generado ácidos orgánicos, se había generado ácidos orgánicos, se había generado aminoácidos, ¿no?, carbohidratos, de tal manera que ya la aparición de materia orgánica es un atisbo de vida, una forma de poder explicar que se está originando seres vivos. El asombro que causó justamente la aparición de la materia orgánica fue ya un paso adelante hacia la explicación del origen de la vida. Los seres vivos se van a originar a partir de materia orgánica, porque la materia orgánica conforma la masa corporal y desarrolla las principales funciones en un ser vivo. Esta materia orgánica posteriormente va a ser utilizada para poder desarrollar una variedad de seres vivos. Y ese sería justamente otros trabajos adicionales que se desarrollarían después del postulado o de la teoría, del postulado del experimento desarrollado por Miller y Urey. También existen otros experimentos similares a lo que había desarrollado Miller y Urey para comprobar el origen de la vida, ¿no? Pero la teoría quimiosintética es la teoría que consolida de forma científica el origen de la vida a partir de una evolución química. La materia inorgánica generó
materia orgánica, conformando a los seres vivos. Los primeros seres vivos serían las células primitivas, ¿no? Estas células serían los protobiontes, ¿no? Llamados protobiontes, que posteriormente se convertirían en una célula procariótica. Y esta célula procariótica se convertiría en una célula eucariótica. Y las células eucarióticas se organizarían y generarían los demás seres vivos complejos que encontramos en la naturaleza, como los animales y las plantas. De esta manera, jóvenes, hemos culminado con el tema y el capítulo de evolución, el origen de la vida. Hasta una próxima oportunidad y saludos a todos. Nos vemos. Chau, chau.